Aquí estamos, ahora sí, volvimos. Y ahora tengo una nota que estoy muy contento de poder hacer, porque yo lo entrevisté varias veces en la radio, Marcelo Larraqui. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Sos un tipo muy prolífico como periodista y escritor, y ahora tenemos Código Francisco, que bueno, ya nos imaginamos sobre qué trata. No es el primer libro que escribís sobre el Papa. ¿Por qué volvés a escribir un libro sobre el Papa? Bueno, el primero era como, lo publiqué al quinto mes de que era que fue designado Papa, y era toda una sorpresa para el mundo él. Y quería contar a qué iglesia llegaba y quién era él, ¿no? Como un trazo de cómo era un hombre ya jubilado, que estaba esperando directamente ir al hogar sacerdotal, con los 28 sacerdotes a los que le llevaba licor los domingos, que ya se iba preparando la habitación, todo. De golpe lo designan Papa, que es como decir... ¿Pero él se sorprende por eso o alguna movida hizo? No, se sorprende. Él en el 2005 había salido segundo, pero ya quedaba fuera de edad, ya tenía 76 años. Y lo que pasa es que la iglesia estaba en tan mala situación que dice, bueno, elijamos a alguien más desde afuera y no de adentro de Roma, que esté acá adentro. Bueno, entonces a él lo encuentran el hombre adecuado. Y después, claro, con las cosas que empezó a hacer, yo cuando terminé el libro es como la inercia de que seguís y seguís trabajando. Te quedó chico, digamos. Claro, porque era el quinto mes, claro. Entonces... Y además había ido al Vaticano y aprendés muchas cosas cuando vas ahí, cuando entras, te parece un mundo casi inasible, difícil de entender, y me quedaba varias semanas en Roma. Y entonces digo, bueno, voy a seguir viendo qué pasa, ¿no? Entonces volví a Roma en el 2014, volví en el 2015, hice muchísimas entrevistas y digo, bueno, voy a hacer... ¿Entrevistas con quién, Marcelo? Y entrevistaba a muchos vaticanistas, que son... Sí, los vaticanistas son los periodistas que... Hace 50 años que trabajan en el Vaticano, ¿no? A 50 metros y que han visto pasar papas, cardenales, han visto pasar de todo. Y son como un empleado de judicial que sigue un expediente, ¿no? Claro. Y esos tipos son muy sabios, digo, tienen muchísima información. Como yo hablo italiano, entonces yo me alquilaba un departamento y me quedaba... Un departamento que quedaba a 6 cuadras del Vaticano y me quedaba ahí, salía todas las mañanas, tipo 9 de la mañana, a hacer entrevistas hasta las 6 de la tarde, después cerraba la jornada y me quedaba a vivir un poco, ¿no? Aprovechaba. Decís, Marcelo, aprendí muchas cosas estando ahí. ¿Qué de lo que uno puede pensar de afuera o investigar desde afuera cuando entras se vuelve distinto o cambia la percepción? Sí, aprendés el funcionamiento interno del Vaticano, ¿no? Y qué hizo Bergoglio como para decir... Vos te imaginás que decir, bueno, a este tipo se lo comen crudo, lo primero que yo pensaba, porque decir, son cardenales que están ahí hace 20, 30 años, que tienen una manera de hacer las cosas, viene un argentino y que no sabe, que nunca había estado ahí adentro, y te imaginás que no va a saber gobernar. Que va a ser un títere. Que va a ser un títere, ¿no? Que lo van a dejar contento, ¿viste? Como dice, bueno, este es el té, aquí está la oficina, parate acá, saludá. ¿No te imaginabas eso? No, a veces, digamos, se nos presenta una duda, digamos. ¿La iglesia estaba preparada para Francisco, es decir, para que comiencen los cambios, o es Francisco el que elabora los cambios? No, la iglesia necesitaba cambios, claro. Pero lo que pasa es que la resistencia interna para evitar esos cambios era muy fuerte. Entonces lo querían domesticar, decir, bueno, vos hacés que vas a hacer cambios, famoso gato pardismo, hacés que vas a hacer cambios, pero esto va a seguir igual. Que de hecho sigue esa lucha. Pero a mí el caso magistral es que cuando se va a una habitación de hotel y pone en evidencia tipos cardenales que viven en pisos de 600 metros cuadrados. Y dice, el Papa, que es el jefe, puede vivir en 50 metros cuadrados en una habitación. Bueno, entonces cómo él empieza a vaciarlos de poder es muy impactante, y es lo que cuento en el libro, ¿no? Como él saca la iglesia a la calle, y cuando empieza a adquirir popularidad, ¿no? Entonces, popularidad mundial. Entonces, eso lo hace ser mucho más respetado internamente, entonces ya no lo pueden boicotear de una manera como ellos esperaban, ¿no? A mí me gustaría saber cómo ven ellos, los del Vaticano, la relación de Francisco con la política argentina. Bueno, la relación de Francisco con la política es muy particular, ¿no? Él inventa una cosa, él ve que hay un vacío de poder en el mundo, no hay una voz de liderazgo mundial. Y él usa bien los instrumentos del papado, ¿no? Es decir, el hecho de ponerse una sotana blanca y salir a hablar, lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque habla todas las mañanas.
en la homilía en la Casa Santa Marta. Entonces, todo eso, siempre hay noticias del Papa. Claro. Y después atiende a 500 personas los días miércoles, que los saluda, que se difunde en todo el mundo, y también los domingos. Y después inventa una cosa que nadie prestaba atención a los problemas del mundo. Es decir, los conflictos, las guerras, los inmigrantes, los muertos del Mediterráneo, entre comillas, los inventan, el tema lo pone Francisco en la agenda mundial, porque antes seguían muriendo, son 5.000 personas por año que se le da vuelta a la barca y que mueren en el mar. Y él inventa esa frase, el mar... ¿Y eso queda en el gesto, Marcelo? No queda en el gesto, porque justamente hace la política, y directamente va y tira las flores del Mediterráneo y arma un montón de acciones con distintas organizaciones. Entonces es un papa muy político. Y acá en la Argentina eso no se entiende bien. ¿Por qué es político? Porque él aúna tres cosas. La parte social, la parte religiosa, que es tratar con todos los musulmanes para tratar de frenar la violencia del ISIS, sí. Y también la parte política de hablar como del tú a tú con Obama, con Merkel, con Putin, y que es muy respetado. Entonces, y él piensa cada gesto que hace, porque acá, viste que el Papa dice, le da la mano, no se puede que le diera la mano a Donald Trump, y estamos 10 años analizando qué quiso decir, y cada vez que tiene algún contacto con un político argentino es... Pará. Y esto ya viene de antes, desde que era Bergoglio. Bueno, desde que era Bergoglio. Te iba a decir, él juega mucho con eso. Él juega de alguna manera con la confusión. Saluda a este y no saluda al otro, pero después a mí me mandó una carta que decía... A vos te saludo con un beso y a vos te di la mano. ¿Y cuántos minutos estuvo, digamos? Claro, y también... ¿Y qué cara puso en la foto? Digamos, estamos en ese gesto, pero estamos como en el micromundo argentino del Papa y no nos damos cuenta que en realidad el Papa es acá algo mucho más grande. Se ve muy a la Argentina. Pero imagínate, el Papa va a cumplir 80 años. Digo, y es el Papa. Sí. Digo, tiene la libertad de recibir a quien quiere, si recibe a Bonafini, después se juntó con el ministro Burrich, sí. Saluda a un anciano sin cara, hace lo que quiere, digo, de alguna manera. Pero acá se lo lee como desde la grieta, ¿no? Políticamente, mirá, es kirchnerista, no, es peronista, no, era conservador. Es nuestro, para todos es nuestro. Una lectura medio parcial. Una cosa que fue pasando que es, cuando parecía que tenía gestos antipáticos con algún sector político, se lo idolatraba. En cuanto parece que tiene gestos antipáticos con otro sector, se trata de rebajárselo. ¿Para qué se mete en política interna? Bueno, fíjate que hay gente que dice, ¿por qué el Papa se mete en política interna? Y hace 5 años se levantaban a las 6 de la mañana, se cambiaban, iban a la catedral a hablar de política con el Papa. Claro. Es decir, ellos mismos hacían política, ¿no? Y aparte vos me decís, el puesto de transformación para el que lo convocan, digamos, que debe tener dos frentes, digamos, el interno, que es el de reorganización de las cuentas vaticanas, que era lo que se decía, y el exterior, que es cómo separa la religión frente al nuevo mundo. Digamos, es un puesto político. Exactamente, porque la diplomacia vaticana en tiempos de Ratzinger no existía. Es decir, esto es lo nuevo que hace. Era muy antipático. Era para otro mundo, ¿no? Era un papa de un mundo más antiguo. Claro. Y yo hablaba con gente de televisión italiana y me decía, mira, los informes de Ratzinger más de 3 minutos no lo podemos poner porque cae el rating. Y la manera de hablar que tenía, digo, era muy dulce y todo, pero no. Y Bergoglio, por ejemplo, a Lampedusa, lo invita el sacerdote de Lampedusa y le dice, mira, está muriendo gente acá, y va al otro día. Después va a Lesbos, que es en Grecia, y trae 12 familias musulmanas, ¿no? Directamente no trae cristianos. ¿Y eso para qué? Para romper con la xenofobia que existe en Europa. Entonces tiene esos gestos que son muy hábiles, Marcelo, es muy astuto en ese aspecto. Sí, me quedé pensando y te interrumpo porque dijiste Bergoglio, ¿viste? No dijiste Francisco. ¿Es 100% Bergoglio el Francisco? Lo que tiene Bergoglio que a mí me parece muy interesante es que, como te decía antes, es un hombre de muchas derrotas, ¿no? De mucha oscuridad en su vida personal. Por ejemplo, hubo 7 años que estuvo desplazado de los jesuitas y estaba en Córdoba con una gran depresión. 55 años, imagínate un hombre solo en una habitación, desplazado de su propia orden. Si le decís que va a ser papa, no te lo cree. No te lo cree. Y después, el hecho de la ley de matrimonio homosexual en Roma cayó muy mal, porque es como decir, no sabés manejar la arquidiócesis por un tema tan sensible a la iglesia como es ¿no? Sí. De la doctrina católica.
Y aún así lo eligen papa. Entonces, a mí lo que me interesó de él es justamente la capacidad de volver a instalarse, ¿no? Sabe reinventarse todo el tiempo. Esa capacidad de adaptación, de alguna manera, era mucho más conservador en los años 70 y ahora está como a la izquierda, de alguna manera, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque critica a Trump, pero hace alianzas con Obama, también hace alianzas con Putin y con Merkel. Político. Eso es lo más político. Reinventarte en una crisis es muy político. Claro, es la adaptación del momento. Pero la religión también tiene sentido político de toda la vida. Si vos lees el Evangelio, ves lo que hace Jesús y todo. Entonces, porque esa idea de la religión como una cosa casi amorfa, de dar el sacramento, bautizar y después cerrar la parroquia, irse a dormir la siesta, digo, ya prácticamente él decía salgan a la calle, ¿no? A los propios curas villeros directamente cuando él los alienta a luchar contra el narcotráfico o la trata de personas en Constitución. Y una cosa que me interesó a mí, yo fui a jornadas del Vaticano donde se hablaban de trata de personas y de mafia dentro del Vaticano y había gente de todo el mundo que venía a exponer sobre trata de personas, sobre chinos esclavizados en Italia, produciendo en talleres textiles. Entonces, esta es una gramática universal. Claro. Esto es lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en Brasil, en Perú. Entonces, el Papa lo que hizo fue ver la cuestión cosmopolita, ¿no? Es decir, Buenos Aires como un reflejo del mundo de hoy, ¿no? Inmigrantes, trata de personas, prostitución, explotación. Y eso es lo que él lleva a la religión a esos lugares inhóspitos y dolorosos, con mucha saggezza, como dice en italiano, ¿no? Con mucha sabiduría, ¿no? Claro, una última pregunta. ¿Sabés si lo leyó el libro, si le llegó? Sí, lo leyó, se lo mandé. Incluso me mandó una cartolina, como se dice en italiano, agradeciéndome el libro y que ahora le iba a dar una mirada muy profunda. Yo le mandé el borrador, porque yo le iba a mandar preguntas, pero digo, en un libro de 500 páginas, ¿qué le voy a preguntar? Entonces digo, mira, ¿qué te parece? Claro, ¿qué te digo? ¿Que esto es verdad, no es verdad? Entonces se lo mandé y me dijo que era muy logrado, muy profesional, que había un error en el libro que yo le di la derecha. Es un tema de su vida personal en un momento de una gran depresión, que él había cometido un error, me lo marcó nada más, lo cual me pareció muy inteligente. No, ni siquiera me dijo cambiarlo. Yo lo cambié porque me parecía que no me iba a mentir en lo que me había dicho. Pero ¿sabemos que se puede comentar, más o menos? Sí, lo voy a comentar. Lo voy a comentar, perfecto. No le tengo miedo. Me lo dijo con mucha sabiduría también, con mucha paciencia. Yo había dicho que él se atendía con una médica psiquiatra, ¿no? En ese momento de gran depresión. Y él me dice, no era una médica psiquiatra. Era médica, pero no era psiquiatra. Y era una persona con la que yo hablaba mucho. A mí me parece un gesto muy del Papa, digo, de un tipo bien parado, muy plantado, y en ningún momento me dijo sacalo, ni mucho menos. Yo lo saqué, bueno, lo digo ahora, ¿no? Pero me pareció, y fue lo único que me dijo del libro, y que lo demás él no iba a opinar porque él se iba a sentir como juez del propio libro y le parecía bien que yo escribiera lo que quisiera. El libro se llama Código Francisco, también está Recen por él, de Marcelo Larraqui, que nos acaba de acompañar. Tienen muchos libros que están buenos. Yo recomiendo la biografía de Galimberti. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por esta charla.